Bueno, empiezo por saludar muy especialmente a los ministros que nos acompañan esta noche aquí, a los colegas del Senado, a los colombianos que nos escuchan. Luego de la intervención muy cuidadosa del presidente del Congreso, el doctor Juan Manuel Corzo, yo voy a hacer un esfuerzo grande por sintetizar, señalando pues que en términos generales él ha planteado una radiografía que es bastante completa del desastre de la salud que se vive en el país. Pero antes de entrar en materia quisiera empezar por señalar una cosa que creo que corresponde con estos días, ¿no? Hace poco el presidente Juan Manuel Santos dijo que el TLC con Estados Unidos no tenía nada que ver con el problema de la salud en Colombia, particularmente con los medicamentos, y eso no es así, sí tiene que ver. El capítulo de propiedad intelectual de ese tratado amenaza y afecta en materia sustancial el tema de la producción de medicamentos genéricos en Colombia, y eso por supuesto afecta la salud de los colombianos. Pero además el capítulo de inversiones, que es uno de los capítulos más nefastos de ese tratado, contempla una cosa que se llama la expropiación indirecta, que quiere decir que si una empresa norteamericana en Colombia reduce sus utilidades en razón de alguna norma del gobierno nacional, reduce sus utilidades en razón de alguna norma del gobierno nacional, podría demandar al Estado colombiano por expropiación indirecta, porque la expropiaría de sus ganancias. Y tan no es retórico esto que en el año 2006, AFIDRO, que es la agremiación que representa a las transnacionales de los medicamentos en Colombia, le envió una carta al ministro de Comercio, Industria y Turismo y al ministro de la Protección Social, donde le dice que una idea, un proyecto en ese momento de controlar los precios de los medicamentos en Colombia podría tipificar una expropiación indirecta en los términos de los tratados de libre comercio. Una simple medida de control de precios de los medicamentos podría ser demandada como una expropiación indirecta. Sin duda pues que son bastante imaginativos pues estas transnacionales, y eso es un punto que va planteado en el Tratado de Libre Comercio. Entrando ya en materia, señalo brevemente lo que voy a plantear en este debate y lo que voy a desarrollar a lo largo de mi intervención. Lo primero es señalar que esto es una crisis conocida, conocidísima. Yo diría que la crisis está sobrediagnosticada. Pienso que también las causas últimas de la crisis, que es lo que hay que intentar desentrañar, el origen, las causas, pienso que también están ya básicamente clarificadas a lo largo de un debate que ya se acerca a los 20 años. Y lo tercero que llama mucho la atención y es el centro de mi intervención, y sobre lo cual al final voy a decir algunas cosas que podrán considerarse agrias, también es un hecho evidente que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, luego de 2 años de su mandato, se niega a tomar las determinaciones que se deberían tomar para empezar a resolver este problema. ¿Por qué no se toman las determinaciones? Ni en este gobierno, ni en el anterior, ni en el anterior, ni en el anterior. Pero particularmente en este, ¿por qué no se toman las determinaciones que se deben tomar? Y entonces yo voy a explicar en mi debate que además de razones ideológicas, que sin duda existen en estos debates con respecto a las concepciones del neoliberalismo y del libre comercio, aquí hay poderosísimos intereses económicos, no solo del mundo de las EPS, que son las grandes ganadoras de este sistema contra un universo de perdedores, sino que además en la cúpula del Estado, en el alto gobierno, además de razones ideológicas, hay razones de conveniencia que hacen que el gobierno nacional no proceda en la dirección en la que a mi juicio debería proceder. Voy a hacer un intento por sintetizar mucho y hacer una especie de resumen que nos ubique en varias de las lacras que afectan al sistema de salud, porque esto no lo debemos perder de vista, porque además me sirve para explicar cosas que tienen que ver con asuntos de fondo de este debate. Se ha hecho ya como una frase que creo que es cierta, que dice que este es un sistema que tal es su corrupción que navega en un mar de pus. Navega en un mar de pus el sistema de salud colombiano. Es casi increíble la ingeniosidad con la cual defraudan el sistema en no sé cuántos puntos por donde se mueven los dineros del sistema.
Y una de las partes más cuestionables de ese comportamiento, que además de aprovecharse, digamos, de la concepción neoliberal, asume actitudes francamente violatorias de las normas jurídicas, tiene que ver con la conducta de las EPS en Colombia, que como ya he dicho son las principales beneficiarias del sistema. Yo hace un año, y aquí voy a repetir algunas de las cosas que dije hace un año, señalé cómo había un informe, una investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio, en esos días firmada por el doctor Márquez de esa institución, que hoy ya ha tomado la determinación de sancionar con una multa de alrededor de 15.000 millones de pesos a ASEMI, que es la agremiación de las principales EPS que funcionan en Colombia, y a 14 EPS. O sea, aquí ya hay un fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio condenando a las EPS por varios hechos que quiero reseñar muy sucintamente. Comillas, dice la Superintendencia que uno de los cargos que le tienen a estas instituciones es la formación del cartel. O sea, la palabra cartel de las EPS no es mía, es de la Superintendencia. La formación del cartel para ocultar y falsear la información remitida a los entes reguladores. Comillas. Es decir, ese cartel se crea para engañar al gobierno nacional y al país entero. Segundo asunto que señala la Superintendencia de Industria y Comercio, comillas, determinar uniformemente cuáles de ellos, o sea, de los servicios, serían suministrados a los afiliados y cuáles de ellos serían negados. O sea, no competir entre ellas, y eso ya en Colombia constituye un delito, pero además calculado para negarle a los afiliados derechos que les consagra el plan obligatorio de salud, el llamado POS. Dice también la Superintendencia de Industria, negar la prestación de servicios contemplados en el POS a cargo de la UPC y recobrarlos ante el FOSIGA vía aprobación de tutela o CTCs. Esto es de una gravedad inaudita. Negar la prestación de servicios que están en el POS, es decir, que ya se le pagaron a las EPS de forma tal que esos servicios se recobren en el FOSIGA, hecho que significa pagos adicionales, dice la Superintendencia de Industria y Comercio, también entre comillas, que dicho de otra manera es cobrar 2 veces por el mismo servicio. Cosas gravísimas de las que estamos hablando y que por supuesto violan el ordenamiento jurídico nacional. Otro punto, y este sí que es grave porque esto significa una defraudación escandalosamente alta y continuada a lo largo de los años y de los años y de los años. Dice, presionar al alza el valor de la UPC con el propósito de demostrar que la misma es insuficiente, fijando así indirectamente el valor de la UPC. Recordémosle esto a los colombianos, la UPC, la unidad de pago por capitación, es lo que le transfiere o le acepta el gobierno nacional a las EPS que pueden gastarse por paciente, es la plata que les transfiere, plata de la cual también salen las ganancias de las EPS. Luego, si se logra inflar este precio por encima de las verdaderas necesidades y si además se están ocultando los gastos o no se están haciendo como debería ser, pues las ganancias de estas instituciones se disparan y particularmente se hace una defraudación que es continuada y que es de proporciones realmente escandalosas. Esto es lo que dice la Superintendencia de Industria y Comercio. Bueno, dice más cosas, pero yo pienso que aquí ya se configura la idea de la gravedad de ese cartel de la salud del que estamos hablando, o mejor, de ese cartel de las EPS. Este tipo de conductas llevaron a hechos como este, que los recobros al FOSIGA, o sea, parte de esa plata que digo que se pagó 2 veces, no toda, pero por lo menos una parte que se pagó 2 veces, pasó en el 2006 de 336.000 millones de pesos a cargo de este cartel a 1.8 billones de pesos en el 2009. Estos sí son negocios, estos son negocios de los que estamos hablando hoy aquí. El otro hecho que hemos mencionado y se ha repetido hasta la saciedad son las denuncias de la Federación Médica Colombiana, señalando, por ejemplo, cómo de manera fraudulenta, a partir de un medicamento llamado rituximab, hubo cobros que la Federación Médica considera absolutamente inaceptables por más de 70.000 millones de pesos. Estoy redondeando las cifras para abreviar. Ese es el caso 1. En el caso 2,
cobros por 96.000 millones de pesos de supuestos medicamentos con valores unitarios de más de 100 millones de pesos, donde el fraude está asegurado porque no hay medicamentos de más de 100 millones de pesos. O el caso de cobrar antihemofílicos por más de 21.000 millones de pesos que hacían parte del POS y que fueron trasladados al FOSIGA. Estos son 3 casos que denuncia la Federación Médica y ha denunciado más, con la advertencia de que los organismos competentes le enredan la información a la Federación Médica para que las investigaciones no se puedan hacer como deberían ser. Hubo otro caso escandaloso que denunciamos también hace un año, que también tiene como propósito inflar la UPC con toda la gravedad que ya he mencionado, y es el estudio de la Universidad Nacional de Colombia, que en buena medida validaron estudios del propio Ministerio de Salud que señala que las EPS del grupo Saludcop, o sea, Café Salud, Saludcop y Cruz Blanca, inflaron precios de medicamentos por 825.000 millones de pesos. En un estudio calculado para calcular el costo de la UPC, o sea que si esto hubiera tenido éxito, esa UPC hubiera quedado inflada por los años y los años, afectando por supuesto el sistema de salud de la manera que lo he venido mencionando. Hubo otro caso que mencionamos también hace un año y que en este debate lo vamos a recordar más de una vez, porque tiene que ver con muchas cosas indeseables que ocurren en este sistema, que fue el intento también de Saludcop de apropiarse de 627.000 millones de pesos, de pesos del 2008, de recursos parafiscales de los que no podía apropiarse, como está claramente establecido en las leyes de la República y como lo ha señalado la Contraloría General de la República también en más de una ocasión. 627.000 millones de pesos que intentaron echarse al bolsillo. Bueno, la mitad se los echaron, el problema es que los tienen que devolver, y la otra mitad, los otros 300.000 millones de pesos, intentaron echárselos y no pudieron. Y este es un punto sobre el cual ha caído la Contraloría con todo rigor y seriedad, y sobre el cual tenemos que caer los colombianos. Es que la plata de la salud, la que se le entrega a las EPS para que las administren, no es de las EPS, no es de libre destinación de las EPS. Ese es un recurso parafiscal que está claramente determinado que son recursos públicos, que tienen que distinguirse con toda precisión de los recursos que sí son de la EPS, sobre la cual puede hacer ganancias, pero inventarse el cuento de que se pueden echar al bolsillo los recursos de la salud, que porque se los gastan, por ejemplo, en una clínica o en una sala de cirugía, es por supuesto una tesis inaceptable. Tesis que se ha venido defendiendo y que al final de mi intervención voy a explicar que la defienden personajes que no deberían defenderla, o que por lo menos no deberían estar en la dirección del Estado, porque estamos hablando de una defraudación demasiado grande de los recursos públicos. Hay más casos de sobreprecios de medicamentos que no voy a detallar, pero es famoso el caso de que en Colombia los medicamentos de las transnacionales valen mucho más que lo que valen en otros países de la tierra, donde hay un mínimo de controles, y sobre esto también las denuncias han sido abundantes, de cómo se nos cobran los medicamentos a precios realmente escandalosos. Mencionemos también una cosa que nunca se debe dejar de mencionar en este caso de los debates de salud, es el maltrato a médicos y a enfermeras y a todos quienes trabajan allí, tercerizados, con contratos a término fijo, en condiciones salariales y prestacionales terriblemente malas, maltratados, que les pagan de vez en cuando, en no pocas ocasiones, sus deudas salariales. En el caso, por ejemplo, de Capricornio es escandaloso, hay 457 trabajadores de planta y 8.000 tercerizados, 8.000. Y dicen que el presidente Santos hizo con el presidente Obama un acuerdo que dice que para que estas cosas no sucedieran. Acaban de echar 400 trabajadores de Saludcop, con alguna explicación, por supuesto que siempre tiene una explicación, pero lo cierto es que acaban de echarlos también porque consideran que no las necesitan. Como si todo esto quede escrito hasta aquí, estoy, repito, resumiendo todo lo que puedo. Como si fuera poco, el sistema de salud está al borde del colapso. Y de seguir así va a terminar colapsando. Y sobre esto la irresponsabilidad del gobierno es grande. El 50% de los usuarios del sistema de salud están en EPS intervenidas. Intervenidas quiere decir que no están siendo capaces de cumplir con sus indicadores financieros mínimos.
Hay 16 EPS intervenidas. Las deudas a los hospitales y clínicas, tanto del sector público, que lo tienen arrinconado y prácticamente en bancarrota, lo que ha sobrevivido, porque ya es mucho lo que han arruinado a partir de estas normas. Deudas de todo tipo, de EPS, de entes territoriales y del FOSIGA, suman 3.7 billones de pesos. Plata que, como no le llega a la red hospitalaria, tanto privada como pública, se convierte en mala atención para los pacientes colombianos. Y lo peor de todo esto, porque al final todo esto termina convirtiéndose en el problema más grave de toda esta historia, y es que esto se convierte en mala salud para los colombianos. Todo esto se convierte en que la famosa cobertura, sobre la que tanto se cacarea en Colombia, que porque es muy amplia, resulta ser una cobertura que es mucho más de ficción que de realidad, porque a la gente en la práctica, mediante distintos subterfugios, le niegan los supuestos derechos que les conceden los carnet que les entregan. Las barreras de acceso son famosas de todos los tipos, la propia localización de las IPS, los malos y escasos medicamentos que se entregan, las citas remotas que no se pueden hacer porque pues parte del negocio es no hacerlas para mejorar las utilidades, la negación de los derechos del POS que ya he mencionado, o sea, toda una playa de maniobras, trapisondas, astucias, que al final lo que significan es que a los colombianos no los atienden como se debería. Yo estoy seguro que si alguien hiciera un estudio en Colombia, se demostraría que en Colombia es más la gente que se muere por la ley 100 en el sistema de salud que la que se muere por todas las violencias que desgraciadamente nos martirizan. Los colombianos ya no se mueren del corazón ni de los riñones, los mata la ley 100. Los mata el POS del contributivo, el del subsidiado, la cita que no se hizo, el medicamento que no era. Esa es la triste historia de Colombia. Los colombianos se están enfermando y muriendo de males que la medicina del siglo XXI está en capacidad de tratar. Este sería, digamos, en resumen, lo que nos está pasando en Colombia y el lío que tenemos. Empecemos a mirar las posiciones que se han venido fijando frente al caso. O sea, ¿qué está pensando el país? O por lo menos fuentes autorizadas, ¿qué está pensando que pasa y qué está pensando que debe hacerse? Voy a empezar por una fuente insospechada. La semana pasada o antepasada hubo audiencia sobre salud en la Corte Constitucional, en cumplimiento de la famosa sentencia esa T-760 del 2008 que exige que este estado de cosas no siga manteniéndose. Voy a leer y me excusan que lo haga, pero hay cosas que hay que ponerlas en los términos en los que las ponen sus autores. ¿Qué dice la Corte Constitucional en un comunicado que expidió esa tarde? Dice: desde años atrás se ha constatado la situación lamentable de la salud en nuestro país. Al parecer, todo continúa igual y con tendencia a empeorarse. Con tendencia a empeorarse, dice la Corte Constitucional. Dice también que al parecer los capitales que circulan al interior de la estructura antes mencionada son suficientes. Esto es importante. Somos muchos los que tenemos el convencimiento, porque tenemos las cifras que dicen que la plata que hay, que ya se ha mencionado a cuánto asciende en todo el sistema de salud, tanto público como privado, alcanzaría para tener la salud que deseamos. No obstante, agrega la Corte, la gran mayoría de dichos dineros está siendo dilapidada para fines totalmente ajenos al propósito para el cual fueron establecidos. Sigue la Corte. Esta Corte evidencia que el alto grado de corrupción, la prevalencia absurda de intereses particulares, la debilidad manifiesta en el control estatal. Lo del control es un chiste. Aquí el Estado no controla nada. Lo dijimos hace un año. El inadecuado manejo administrativo por ineficiencia son algunas de las causas generales que afectan los recursos de la salud. Asimismo, sigue la Corte, el cobro de comisiones para levantar las glosas, la presentación de cuentas a nombre de personas inexistentes, la falta de una base de datos unificada, el aumento doloso en los valores de los medicamentos y procedimientos que no están señalados en el POS, los recobros de insumos y medicina que nunca fueron utilizados o entregados a los pacientes, el pago de servicios no incluidos en el POS y supuestamente logrados por tutelas que en realidad no se interpusieron, senadores. El recobro por medicamentos e insumos de contrabando son, entre otras, causas específicas del panorama oscuro ya señalado. Dice la Corte Constitucional de Colombia. Esto es peor que una cueva de Rolando. Es una especie como de actitud sistemática de violación del Código Penal.
para no mencionar otras violaciones. Agrega la Corte: causa inmenso rechazo conocer por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio los acuerdos llevados a cabo por las EPS del régimen contributivo, o sea, lo que yo me acabo de referir del famoso cartel de las EPS. Por tal razón, va concluyendo la Corte, ojo con la conclusión, el Estado debe reflexionar seriamente sobre la necesidad de entidades privadas en su calidad de intermediarios, debe reflexionar seriamente sobre la necesidad de que entidades privadas en su calidad de intermediarios hagan parte del sistema de salud. Cascabel puesto en el gato. Se pregunta la Corte Constitucional: ¿son necesarias las entidades privadas intermediando los recursos de la salud? Tiemblan los gatos, pero es la pregunta que se hace la Corte Constitucional. El sistema de salud, agrega la Corte, pareciera colapsar en detrimento de derechos fundamentales de quien habitamos este Estado. Ello hace imperioso, concluye la Corte, que el país aborde decididamente el rediseño de la estructura, y el cambio de procedimientos tendientes a salvaguardar el derecho a la salud. Este es el debate. Mire, el debate es si aquí se van a seguir poniendo pañitos de agua tibia para que siga el negocito, para que siga sonando la registradora del aseguramiento de las EPS y del capital financiero, o si se van a tomar ideas inspiradas en regímenes de salud como el canadiense o el inglés o el danés o el de Corea del Sur o el alemán, que no tienen este tipo de intermediarios administrando los recursos de la salud. ¿Qué dicen los médicos? En agosto del año pasado, el presidente Santos, a quien no se le deben negar ciertas habilidades, logró hacer una reunión importante con distinguidos voceros del sector de la salud y salió en la televisión, como había salido también hace un año cuando íbamos a hacer este mismo debate aquí, y con los médicos dijo que todo se iba a arreglar y que todo estaba de maravillas. Y le dieron una presentación a la que me referiré luego. Bueno, acaba de decir el doctor Rodrigo Córdoba, expresidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas de Medicina, que estuvo en esa reunión que acabo de citar, dice: no nos cumplió el señor presidente. Y no le cumplió al país, que es mucho más grave, agrega el galeno. Y en estos días, la Academia Nacional de Medicina, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Federación Médica Colombiana, el Colegio Médico Colombiano y ASMEDAS, es decir, yo diría que prácticamente todas las organizaciones de médicos de Colombia le enviaron una carta al jefe del Estado diciéndole: primero, respaldamos las conclusiones de la Corte Constitucional que acabo de leer hace un momento, y agregan de su cosecha cosas como estas. Esto deja claro, señor presidente, que tal y como el cuerpo médico lo ha venido manifestando desde hace más de una década, mientras no se haga una revisión de fondo de la estructura del sistema, se mantendrá el círculo vicioso de una serie de gravísimos problemas, y siguen dando argumentos. Mientras no se haga una revisión de fondo de la estructura del sistema, dicen los médicos, la salud de los colombianos merece y necesita otro norte, estructurado sobre el cumplimiento pleno del precepto de la salud como un derecho. Esto riñe con la concepción rentista y la costosa y peligrosa intermediación. Se está refiriendo a las EPS, la carta. Y agregan que se necesita el rediseño de la estructura y el cambio de procedimientos, etcétera, etcétera. Otros que le ponen el cascabel al gato. Este es el debate en el que estamos, y lo que yo voy a intentar mostrar es cómo el presidente de la República no le hace caso a este tipo de recomendaciones que son obvias, porque hay unos intereses vitandos, tanto del lado de las EPS como en la cúpula del Estado colombiano, que les aconsejan, no solo por razones ideológicas, sino de razones pecuniarias, mantener este estado de cosas inicuo del que estamos hablando. Cuando estas cartas estallan, cosa que no debe sorprendernos, señora ministra de Salud, entonces aguacero de medidas en los últimos 8 días, que van a unificar el post del sistema contributivo y el subsidiado. No me voy a detener sobre eso, pero sí simplemente hago una glosa, porque lo que nos han dicho es que esa unificación va a funcionar sobre la base de que el post del subsidiado va a ser de 430.000 pesos per cápita
y el del contributivo de 568.000. Algo no cuadra. O no los van a unificar, o los van a unificar de mentiras, o van a quebrar a las pobres de las EPS, a las que las van a poner a hacer cosas pues que no están en capacidad de financiar. Pero no deja de ser curioso que eso estalle preciso en estos días en que el debate se ha vuelto a calentar. Y hoy nos dice en el periódico El Espectador que viene un COMPE sobre medicamentos que por fin supuestamente va a arreglar un problema que, además de ser horroroso, porque lo que sucede con los medicamentos es realmente escandaloso, llevamos años y años y años hablando de eso y no se resuelve, pero hoy pues ya salen hablando de soluciones. Yo francamente tengo que decir que soy muy incrédulo con todo eso, porque sigue el problema de fondo, y es que no se toca, como lo voy a explicar ahora, el almendrón del problema, que es la propia presencia de las EPS. No voy a entrar en detalles. Discúlpeme, el senador Aurelio Iragorri ha pedido la sesión permanente. ¿Quiere el Senado de la República declararse en sesión permanente? Sí lo quiere, señor presidente. Continúe, senador Robledo. Ya el presidente del Senado, el doctor Corso, explicó cómo hay plata de sobra. No voy a detenerme en eso, porque por razones de tiempo creo que no es necesario, pero estamos hablando de que los solos recursos públicos involucrados en todo el sistema, subsidiado, contributivo, vinculados, especiales, etcétera, suma 28 billones de pesos al año. 28 billones fuera de lo que pagamos por fuera de ese sistema los colombianos en salud. Y suceden cosas tan aberrantes como esta, que hacía días no se mencionaba. Tiene el Estado colombiano de plata de la salud 5.7 billones de pesos en títulos de tesorería. O sea, en el mismo momento en que las clínicas y los hospitales de Colombia no reciben los recursos que deberían recibir de plata que es de la salud, el Estado colombiano tiene en títulos de tesorería cerca de 6 billones de pesos. En el mismo momento en que los colombianos se mueren, como he acabado de explicar. Este es un debate, senadores y colombianos, de 20 años. Lo decía en estos días el presidente de la República, y en eso tiene razón. Este es un debate viejo, que tiene que ver con la propia creación de la Ley 100. Llevamos aquí 20 años unos diciendo, ole, eso no funciona, esa es una mala idea. Imitaron en gran parte el sistema norteamericano de salud, que es el peor de todos los países desarrollados de la tierra. ¿Por qué no se inspiran en otra cosa? Árbol que nace torcido no se endereza jamás. Y años discutiendo sobre eso, y el gobierno diciendo, no, es que falta este pañito de agua tibia, esta curita aquí, pongámosle una gasita, denle una aspirina, y con cositas y dele, y hay miles de normas sobre salud. Y 2 leyes más, además de la Ley 100, y no ha habido parchecito que no le pongan al asunto, y miren cómo estamos. ¿Por qué no funciona este asunto? La explicación es simple. La Ley 100, que es la madre de las normas, no es la ley para la salud de los colombianos, sino es la ley para el negocio financiero, para el negocio del aseguramiento de las EPS con la salud de los colombianos. Son dos cosas completamente distintas. Lo que tiene que mirar el gerente de la EPS al final del año no es cuánta gente curó, no fue si mejoraron o no los indicadores de salud, sino cuánta plata dio el negocio, cuánto sonó la registradora, como dicen los comerciantes. Si hubo ganancias, si creció el patrimonio de la EPS, viento en popa. Si no, no están funcionando las cosas. Yo no voy a decir de manera absoluta que no curen. Sí, de pronto curan, y a veces curan, pero ese no es el propósito. El propósito es el negocio. Detallemos un poco, porque esto es importante que los colombianos entiendan. La situación es muy grave. Esto puede colapsar. Puede colapsar si la crisis económica que merodea por el mundo le pega, y le debe pegar a Colombia duro. Este sistema puede colapsar si crecen los índices de desempleo y empobrecimiento de los colombianos. Todo sistema de salud, el que se inspira en Alemania o el que se inspira en Inglaterra, que son los otros 2 grandes sistemas de salud, además del que se tiene aquí, todo sistema de salud tiene que gastar plata en, primero, medicamentos, tiene que gastar. Segundo, médicos y demás trabajadores de la salud, tiene que gastar. Tercero, procedimientos
quirúrgicos, diagnósticos, etcétera. Y cuarto, administración. Todo sistema de salud del mundo necesita gastar en secretarias, contadores, porteros, etcétera. ¿Qué es lo nuevo y lo perverso que tiene el sistema de salud colombiano? Que es la misma lógica del norteamericano, que repito que es el peor de todos los de los países desarrollados. Es que aquí se inventaron un quinto costo, un quinto gasto, que son las ganancias de las EPS. Ganancias legales e ilegales, y las ilegales vienen creciendo, dice la Contraloría General de la República, sobre la base de apropiarse de los recursos parafiscales de manera dolosa, a mi juicio. Entonces, la plata de las ganancias, repito, legales o ilegales, es plata que se sustrae del sistema, es plata que no le llega a los pacientes en medicinas, en procedimientos, en médicos, no les llega, es así de simple, se la embolsillan, la sacan, es como un quinto costo. Y por supuesto esto lesiona en materia gravísima el funcionamiento del sistema, pero más grave aún, le pone la impronta al sistema. Es decir, el verdadero Ministerio de Salud en Colombia es el cartel de las EPS. Lo digo de la manera absolutamente categórica. El gobierno no mueve un dedo sin preguntarle a las EPS, y lo único que importa siempre en cada decisión es cómo le va a las EPS en la ganancia y cuánto se gana. Eso está dicho incluso en la Ley 142 de Servicios Públicos, que funciona con la misma lógica, solo que aquí es con la vida y con la muerte de la gente como se organizan las cosas. Esto es tan perverso, ha sido tan perverso, que el sistema ha venido funcionando sobre la idea de que se define un precio de la UPC de 550.000 pesos en el contributivo hoy, y está claro que lo que no se gasten de esos 550.000 pesos se vuelve ganancia lícita. Pero además inventaron el subterfugio de apropiarse de la propia plata de los recursos parafiscales. Esta es la triste historia de este asunto. ¿Y cuál es la posición del presidente Santos frente a esto? Hay que reconocerle al presidente Santos que es bueno haciendo frases y sabe las palabras que son medio mágicas y que suenan bien y que llevan a la gente a sacar conclusiones o a pensar que él dijo lo que no dijo. Entonces, hace un año, ustedes se acordarán, el día antes del debate que hicimos aquí, importante sobre este tema, el presidente Santos se nos apareció ante el país y planteó pues la revolución del sistema de salud. Dijo que queremos en el día de hoy anunciar un golpe a la corrupción. Escogimos el sector salud, donde está incrustada una verdadera mafia que se estaba robando los recursos de los colombianos. Esto es lo que dijo Santos hace un año. Hemos descubierto desfalcos monumentales. Esto es una defraudación no de miles de millones de pesos, sino de billones. Ya sabemos de muchas modalidades que se están utilizando para defraudar y para robarse la plata de la salud de los colombianos. Seremos implacables. Esto va a llegar muy lejos. Y claro, los colombianos alborozados dijeron, caramba, lo que estábamos esperando desde hace 20 años. Bueno, ha pasado un año y ¿qué? Yo les pregunto a ustedes y a los colombianos, ¿qué? ¿Esto es cierto? ¿Eso ha sucedido eso? Es decir, ¿alguien puede en defensa del gobierno decir que eso sí ha sucedido? Voy a explicar también cómo, exceptuando las actuaciones de la Contraloría General de la República, lo que ha sucedido en general en los organismos que deberían velar porque estas cosas no sucedan, lo que ha sucedido es que no velan porque no sucedan. Y este es parte del debate que estamos haciendo aquí esta noche. ¿Va a intervenir todo el Estado colombiano para perseguir a quienes se robaron billones de pesos, como dice el presidente de la República? ¿O esto que va a quedar fritando 2 o 3 pececitos así chiquitos de cuarta categoría a los que le harán alguna fiesta el día en que los friten? Después de esto, el presidente Santos se nos volvió a aparecer en la televisión con parte de los dirigentes del cuerpo médico. Eso fue en agosto 12 del año pasado. Y dijo, la salud no puede ser un negocio. No se puede enfocar como un negocio. Es un servicio social y es un derecho que tienen los colombianos. Vamos a tener un plan de beneficios universal, un beneficio equitativo. No se va a excluir ninguna patología, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando presentó la noticia a la televisión, la presentó de tal manera, digamos, desarrollando la lógica del presidente, y tengo que confesarles que yo llamé a Sergio Isás, el presidente de la Federación Médica, y le dije, ole Sergio, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que dijo Santos? Que lo que yo entendí en la televisión es que va a haber un cambio profundo.
Sergio con sensatez me dijo, no, mire con despacio. Y efectivamente me senté y me bajé de la página de la Presidencia de la República lo que dijeron el presidente y Santa María. Cuentos, palabras bonitas, pero la intervención de Santos empezó diciendo, se mantiene el aseguramiento. Esa es la palabra mágica también en el sentido perverso de esta historia. O sea, se mantiene las EPS y el negocio de la salud. Y para acabar de completar las cosas y para dejar claro que esto sí era así, lo explicaba algún distinguido profesor neoliberal en estos días, le puso a las EPS, le puso como vigilancia la superintendencia financiera. O sea, ¿controles de qué? No del Ministerio de Salud, que por supuesto los de la Superintendencia de Salud, como vamos a ver ahora, brillan por su ausencia, sino controles de banqueros. Son los banqueros colombianos los que deben velar por la salud de los colombianos. Digamos con franqueza que antes no se muere más gente, ¿cierto? Porque que la salud de todos los colombianos esté en manos de los banqueros nacionales y extranjeros que operan en este país, por supuesto que es una mala manera de funcionar en estas cosas. Terminando ya, porque les he dicho que la intervención iba a ser breve, veamos un poco lo que está pasando. La Contraloría General de la República ha venido haciendo un trabajo sistemático y valeroso, eso hay que reconocerlo aquí con todas las letras, y ha avanzado bastante, es decir, tiene, cargos, en el caso de Saludcop, un exministro y 3 exsuperintendentes de salud por 1.69 billones de pesos. En el caso de Famisanar EPS y CAFAM por 4.649 millones de pesos. A 18 EPS, un exministro y 13 funcionarios del Ministerio de la Protección Social, otros 75.000 millones de pesos. A 41 EPS y Alfosiga, 22.000 millones. A un médico, un exministro y un superintendente de salud, 5.435 millones. Otra vez a 20 EPS, 1.657 millones de pesos. A 55 EPS, 2 exministros, un directivo del Mincomercio, Industria y Comercio, 37.000 millones de pesos. A 6 EPS, Alfosiga, otra plata. Bueno, en suma, 1.2 billones de pesos. Es decir, la Contraloría General de la República ha encontrado irregularidades graves en eso y está ejerciendo el control que le corresponde a la Contraloría General de la República. La pregunta es, ¿y los demás? ¿Los otros entes de control en qué andan? Y la doctora Sandra Molelli, también de manera valerosa, también le ha puesto el cascabel a esos gatos. Le ha dicho, bueno, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Grave preocupación tiene la Contralora con respecto a la actuación de la Superintendencia de Salud con respecto a la probable devolución de Saludcop. Ella seguramente va a explicar en detalle las preocupaciones que le asisten en este caso. Ha señalado también que la situación de la Fiscalía en el caso de salud es crítica. Ha señalado que los argumentos que escriben los funcionarios de la Fiscalía en estos casos son los mismos argumentos que escriben los abogados del cartel de las EPS. O sea, estas son palabras mayores. Es decir, que un ente de control se mueva y otros entes de control se dedicaren como a ponerle palos a la rueda. Es una cosa bastante llamativa y bastante curiosa, pero que está sucediendo, senadores y colombianos, y que lo está denunciando, repito, con todo valor civil, la doctora Sandra Molelli, Contralora General de la República. Con esta advertencia digo esto: el pueblo no votó por ella para Contralora, pero tenemos que reconocer que ha venido actuando, pienso yo, como debe ser en este caso. Voy a decir unas cosas a continuación que yo preferiría no tener que decir, pero bueno, alguien las tiene que decir. ¿Qué tiene que ver con esto, senadores y colombianos? Aquí hay un debate ideológico, que puede ser el más respetable que ustedes quieran, en el mundo de las concepciones, si la salud es un derecho o es un negocio, si el modelo del libre comercio y el neoliberalismo es bueno, regular o malo, bueno, y hay distintos puntos de vista. Pero aquí hay una cosa que también hay que decir: además de los debates ideológicos y teóricos que hay aquí hay intereses particulares, no solo del mundo de las EPS, sino intereses particulares de altos funcionarios públicos de este gobierno. Y los voy a mencionar con nombre propio. Distintos tipos de intereses.
Señalo primero el caso del ministro Santamaría, viejo cuadro de Fedesarrollo, organización que en Colombia tiene como uno de sus propósitos fundamentales crear el terreno ideológico y político y conceptual para los grandes negocios del capital financiero y las transnacionales y el libre comercio. Y el exministro Santamaría es un cuadro de eso, se escribió un libro entero, un ladrillote así, para demostrar las maravillas del mundo de las EPS y de que esto sea un negocio de aseguramiento y un negocio privado. Y ahí va el ministro Santamaría. Dice que la noción del aseguramiento en salud es buena y deseable. La Biblia. Esta es la clave, esta es la llave de todo este asunto. Y ha actuado en consecuencia en todo este tiempo que ha estado aquí. Hizo aprobar la ley 1438, que lo que hace es apuntalar el aseguramiento. Ha sido defensor todo el tiempo también en el trámite de esa ley de la integración vertical, que es uno de los negocios más apetitosos y más corruptos de este negocio del aseguramiento, que se utiliza incluso hasta para desplumar a las EPS, porque puede suceder que el negocio de un directivo de una IPS sea desplumar a la propia IPS porque es dueño de alguna IPS del sistema de salud que funciona en la integración vertical. Hasta allá están llegando las perversiones. Dejó claro aquí hace un año en el debate que todo podía eliminarse menos el aseguramiento y la vigencia de los EPS. La ministra Beatriz Londoño, un cuadro ya veterano de estos asuntos, tiene una carrera larga defendiendo esta idea y defiende esta idea todo el tiempo. ASEMI, a través del doctor Jaime Arias, exministro de Salud y hoy directivo de ASEMI, celebró, dijo Caracol, el nombramiento de la nueva ministra. Dice el doctor Arias que se sienten confiados por el recorrido que ha hecho la funcionaria y los resultados que ha tenido. Fue una excelente secretaria de salud, ha estado en juntas directivas del sector de la salud y ahora en el ministerio acompañó al ministro Santamaría. Y dice, eso nos brinda tranquilidad, todo lo que la ministra hace. Y sin duda que es un cuadro convencido de estas cosas. Inclusive en este momento se está planteando un debate bien importante en este asunto, porque después de muchas luchas y presiones de la gente que se interesa por estos temas, por fin se aceptó que había que hacer alguna cosa en serio y en grande sobre atención primaria en salud. Vacunamiento, prevención, enfermedades, digamos, de primer nivel, un asunto que es clave. No puede haber un buen sistema de salud si eso no es fuerte, y eso lo han descuidado a lo largo de este año. Bueno, por fin el gobierno también tomó la decisión de hacerlo. Y una cosa que era obvia, que desarrollara el sistema hospitalario nacional, que lo comandara, incluso contratando, si era el caso, con las IPS privadas. También en este caso se buscó a las EPS para que manejaran el negocio. No se puede mover un peso, un centavo del sistema de salud en Colombia que no le pague peaje al sector del aseguramiento, inclusive en casos donde manifiestamente no es necesaria su presencia, es un estorbo para hacer esa atención primaria en salud, pero sin embargo se cumple la receta y se cumple la fórmula del Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Consenso de Washington y todos los negocios que de allí se derivan. Tenemos el caso del doctor Conrado Gómez, de Supersalud. Fue o es, no tengo la certeza, accionista de alguna empresa de negocios de la salud, accionista también a su vez de una EPS que no fue exitosa, pero ahí estuvo. Es además el doctor Conrado Adolfo Gómez, hermano de Francisco de Paula Gómez, el presidente de AFIDRO, que es a su vez la asociación de las transnacionales de los medicamentos, que tienen mucho que ver en todos estos dramas. Y comete y toma una decisión el doctor Conrado Gómez que en otro país le hubiera costado el puesto de manera automática, y es que el Supersalud del gobierno anterior le cayó a Saludcop por los famosos 600.000 millones de los que hablé ahora, de recursos de la UPC que se habían embolsillado, siendo recursos para fiscales, y se los habían echado al bolsillo, la mitad al bolsillo y la otra mitad ya los iban a echar, 600.000 millones. Y esa Supersalud, la anterior a esta, le cae a eso y le dice a Saludcop, ustedes no pueden hacer eso, tienen que devolver la plata que se tomaron y no se pueden tomar una nueva. Y el doctor Conrado Gómez cambia la política de la Supersalud y se embarca en la idea de permitirle a Saludcop que hiciera esa operación, a mi juicio, absolutamente fraudulenta. Y se montaron, fue en un asunto de una conciliación que tampoco cabía, dicen los abogados. Lograron que la propia Procuraduría le diera el pase a la conciliación. Afortunadamente aquí se hizo el debate
varios colombianos empezaron a mirar el asunto, la Contraloría cae cuando ya solo faltaba que lo aprobara el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y la Contraloría cae con toda razón y dice, eso no se puede hacer, esa conciliación no cabe. Estamos hablando de 600.000 millones de pesos del 2008. Bueno, afortunadamente el negocio se hundió, o sea, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no le dio la razón al doctor Gómez. Dejémoslo de momento como un error, pero qué gravedad de error. Estamos hablando de 600.000 millones de pesos. Y es este superintendente, con el propósito que dice de protegernos a todos los colombianos en lo que tiene que ver con el funcionamiento del negocio de la salud, control que todos sabemos, pues cualquier cosa será menos eficaz, porque basta con ver lo que está sucediendo para saber que esa superintendencia no funciona, o por lo menos no funciona para el objeto que se supone fue creada. El otro caso que vale la pena mencionar aquí es el caso del doctor Juan Carlos Echeverri, ministro de Hacienda. Entonces, ¿se acuerdan que hubo un pequeño escándalo hace un año cuando se tramitaba la ley 1438 porque el ministro jugó un papel activo en que esa ley saliera como salió, o sea, una ley en beneficio de las EPS? Y en esos días se supo, Noticias 1, si no estoy mal, denunció que el doctor Juan Carlos Echeverri había hecho un contrato con Saludcop, sí, un contrato por el que le pagaron 97 milloncitos de pesos, para defender nada menos que la integración vertical, que era uno de los debates que se desarrollaba en esa ley 1438. Recordemos que la integración vertical, que es una de las piezas más preciadas de las EPS, alcanzó a estar hundida en esa ley y al final lograron salvarla. Entonces ahí aparece el doctor Juan Carlos Echeverri con su empresa E-Concept en el negocio de la salud, ya no en la actividad del profesor universitario, sino en la actividad del negocio de la salud. Y me acaban de confirmar una cosa que yo sabía y no había podido comprobar, y es que en el 2007 también el doctor Juan Carlos Echeverri hizo un contrato con Afidro, la agremiación de las transnacionales de los medicamentos, se ganó sus buenos pesos para demostrar supuestamente que si se controlaban los precios de los medicamentos era algo así como el fin de la sociedad occidental, del mundo occidental, porque ustedes saben pues que el doctor Juan Carlos Echeverri no es propiamente por lo modesto que se caracterice a la hora de defender sus puntos de vista. Hoy lo vimos pues en semana otra vez insistiendo en que sus trabajos para Saludcop son un ejemplo mundial, y yo no dudo, son un ejemplo mundial de todos los banqueros de esta tierra, porque por supuesto que les sirven bien a ellos. Yo no puedo dejar de pensar en estas hazañas de estos ministros que se presentan ante el país como académicos. No puedo dejar de recordar el famoso ese video que circula por ahí, que ojalá todos hayamos visto, si no los vean, que es el caso de las bancarrotas de las hipotecas subprime en Estados Unidos, que se llama Inside Job, trabajo confidencial, donde se explica cómo hay, digamos, esa especie de puerta giratoria del mundo de la academia al mundo de los grandes negocios del capital financiero, y por supuesto en beneficio de este tipo de cosas. El otro caso que hay que mencionar, porque bueno, dije que los iba a mencionar, es el caso de la señora esposa del doctor Sergio Díaz Granados, ministro de Comercio Exterior. Lo que se sabe de este caso de la doctora Paola Vergara es que hasta septiembre del 2011, o sea, hasta después de posesionado su señor esposo como ministro, ella estaba en la nómina de Saludcop, pues que es una EPS de poco grata recordación en este país. En septiembre salió de la nómina, pero cuenta Daniel Coronel en uno de sus informes, luego de una investigación exhaustiva, que terminó contratada como asesora de IAC Jurisalud Consultores, que es parte del grupo Saludcop, en un contrato de 147 millones de pesos. Y dice Coronel que uno de los objetivos o una de las tareas que debía desarrollar la doctora Paola Vergara en ese contrato era, comillas, alertar al grupo Saludcop sobre posibles puntos del articulado que puedan afectar de una u otra forma a la empresa y mantener informada a la presidencia del grupo Saludcop de los avances en el tema. Y es obvio que se estaban refiriendo a las modificaciones legales que en ese momento, o que en todo momento,
está teniendo el sistema de salud colombiano. El caso del doctor Germán Vargas Lleras, él en persona no, pero su hermano, el doctor Enrique Vargas Lleras, ha sido de la Junta Directiva de Saludcop prepagada, tuvo asesorías en Saludcop del orden de ingresos de 1.200 millones de pesos y fue el apoderado del doctor Carlos Palacino en el pleito del famoso cartel de la salud en el caso denunciado por la Superintendencia de Industria y Comercio y sancionado. Ese caso está en apelación, pero está sancionado. O sea, las proximidades pues de altos funcionarios de este gobierno con este negocio de la salud son evidentes. No he hecho tampoco una investigación exhaustiva, yo no tengo alma de detective, pero falta ver si siguiéramos investigando cuántas cosas, cuántas liebres más nos saltaron. Pero hay una última liebre que quiero mencionar porque es tipo chigüiro, en lo que tiene que ver pues con la escala zoológica, que es el caso del señor fiscal, el doctor Eduardo Montealegre. El doctor Montealegre es alguien bien cercano a la presidencia de la República. Tiene contratos, o tenía pues al momento de nombrarlo con la presidencia y con la Cancillería, él como abogado penalista que es, por 1.200 millones de pesos. Pero además tuvo contratos con Saludcop, 2006, 616 millones de pesos, 2007, 1.208 millones de pesos. 2008, 703 millones de pesos, estoy redondeando las cifras. 2009, 1.893 millones de pesos. 2010, 232 millones de pesos. 2011, 300 millones de pesos. Suma total, 4.953 millones de pesos, contratos del doctor Montealegre con Saludcop. Es, además, dice él, amigo personal del doctor Carlos Palacino y disfruta de una casa de veraneo allá en Villa Valeria, en los Llanos Orientales, donde pues se relaciona con sus amigos. Y a sabiendas de que esto era así, el presidente de la República lo pone en una terna que era, a mi juicio, una terna de uno, porque era evidente que el que iba a ser escogido era el doctor Montealegre. Y entonces yo me hago una pregunta, entre todos los abogados que hay en Colombia, que deben ser millones, muchos de ellos, estoy seguro, afectos al presidente Santos, este era el único que podía estar en esa terna. Porque además de este hecho, que puede no ser ilegal, pero aquí volvemos a un debate viejo, todo lo que es legal es permisible, todo lo que no viola el código es aceptable, y ojo, entre los distintos pleitos que ha llevado el doctor Montealegre en el caso de Saludcop, hay dos que nos tienen que interesar particularmente. Uno, tiene que ver con la defensa de Saludcop en el caso de los 600.000 millones de pesos de recursos para fiscales que no se podía gastar esa empresa. Y él defendiendo la tesis de que eso no eran dineros públicos, o bueno, o alguna argucia de abogado, yo no soy abogado, que podía de pronto decir que sí eran públicos, pero que también se los podían bolsillar. Y el otro pleito que adelanta, importante, el doctor Montealegre en este caso, tiene que ver con la defensa de la integración vertical, que sabemos que es otro almendrón clave de los negocios de las EPS, en particular en EPS, como es el caso de Saludcop, que por ser del sistema cooperativo se presta bien para que las IPS adscritas al grupo empresarial desplumen a la EPS en beneficio de los particulares que son socios de esas empresas. Cuando uno mira esto, empieza a entender que es que aquí resulta que el gobierno nacional está jugado del lado del cartel de las EPS. Están en el negocio, no son solo razones ideológicas, son razones de conveniencia pecuniaria. Pero miren ustedes, porque estas cosas tienen sus complicaciones. El doctor Montealegre es nada menos que el fiscal general de la Nación y ya hemos visto lo que está diciendo la Contraloría, a lo que hay que echarle ojo. Y en esta audiencia de la semana pasada o antepasada en la Corte Constitucional, el doctor Montealegre, después de que ya había hablado la doctora Morelli y se había ido, hace una intervención en un lenguaje tal, diciendo que las cosas están confusas
haciendo un pequeño enredo sobre los recursos públicos y los no públicos. O sea, el tema de los recursos parafiscales, el tema de la plata que no se pueden embolsillar las EPS y que es el centro de su enriquecimiento. ¿Cómo sería la intervención del doctor Montealegre? El magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio, le preguntó que si él cree que los recursos de la salud en Colombia son o no públicos. Ese es el debate de fondo que se está haciendo aquí. O sea, el Estado colombiano pone más de 20 billones de pesos para que administren las EPS. Y aquí se ha ido armando una discusión, a mi juicio absolutamente sesgada, que no resiste análisis jurídico, para poner en duda si son o no públicos, porque si resulta que no son públicos se los pueden embolsillar impunemente. Y ya ni siquiera me explicaban estos días, se los embolsillan al final del periodo, pues del año, como lo que sobre del gasto de la UPC, sino que se las empiezan a embolsillar desde enero y empiezan a financiar operaciones como la construcción de clínicas y otro tipo de... Sí. Y ese es el fiscal general de la nación. Está mal, sin duda que estamos mal en este país. Termino diciendo un par de cosas más. Yo estoy convencido que en Colombia sobran las EPS por lo que ya expliqué. No existen en Canadá, no existen en Inglaterra, no existen en Alemania. Tiene que existir administración sí tiene que existir, pero no tiene que existir un parásito embolsillándose la plata de la salud tras la disculpa de la administración. Es que les pagamos la administración más las ganancias. Mira, al doctor Palacino se le paga o se le pagaba el alto sueldo de ser gerente o presidente de Saludcop y además Saludcop hacía ganancias, o sea, les pagamos 2 veces sus servicios por plata que pone el Estado, no la ponen ellos, la pone el Estado colombiano, el pueblo colombiano. Ese es el inicio de la solución a los problemas de la salud. No es solo eso, no tengo tiempo para detenerme, hay que mirar qué se hace con los controles a los medicamentos, pero digamos que este asunto de inventarse una manera distinta de administrar los recursos de la salud es, como decían nuestras abuelas, el hilo que desenreda el ovillo. Uno jala de ese hilo y se empiezan a aclarar las cosas, porque empieza a quedar claro que no puede haber ganancia, intermediación, parasitismo financiero con el pretexto de administrar los recursos de la salud. Termino diciendo esto, porque ya me imagino a mis adversarios inventándose que yo digo lo que no digo. Y esa es una parte de los debates políticos en Colombia, es que uno se la pasa a la mitad del debate diciendo, no, es que yo no he dicho eso. Pues bueno, les voy a decir por lo menos 4 cosas que no he dicho, para que ojalá no salgan a bailar a continuación. No he dicho que hay que regresar al sistema que había antes de la ley 100, no he dicho eso, no lo voy a decir. Les pido entonces el favor de que no me pongan la discusión ahí. Eso que había, eso ya está superado y habrá que inventarse una cosa que no es eso. 2. No estoy hablando de estatizar el sector, no estoy diciendo que haya que desaparecer la actividad privada del sector. Este es un sector que necesita de clínicas y hospitales públicos y necesita de clínicas y hospitales privados que funcionen de una manera sensata, con una coordinación, ¿sí?, donde se reconozcan los aportes de cada quien, pero donde el objetivo sea la salud de los colombianos. Entonces, no he dicho, repito, que hay que estatizar el sector. Tercer cosa que tampoco he dicho, que esto haya que cambiarlo de un día para otro. No, pasar de lo que hay, de este adefesio que hay, a una cosa que deba hacerse pensando en las verdaderas necesidades de los colombianos, exige un periodo de transición, exige pensar muy bien las cosas, cómo se pasa de una cosa a otra, porque está claro que no puede desaparecer el servicio ni un solo día. Sí, no es que se cierre lo que hay y dentro de un año vuelvan y les tenemos una solución mágica, no se trata de eso tampoco. O sea, que quede claro que no es eso lo que se está señalando. Tampoco he dicho que esto debe generar despidos masivos. O sea, esto no es contra los trabajadores de las EPS. Ya he dicho todo el tiempo que administración se necesita, gerentes, incluso bien pagos si es el caso. Esa no es mi discusión, mientras sean buenos. Y secretarias y almacenistas y porteros y de todo. Luego, o sea, tampoco es, por supuesto, lo que he dicho. Concluyo diciendo esto. El lío que tiene
hacer esto, que es lo que es sensato y que, repito, no es un invento del Polo ni del senador Robledo. Eso es lo que se hace en muchos países de la tierra. Está circulando en este momento la revista Deslinde, donde hay un artículo donde un especialista explica cuáles son los distintos sistemas de salud que hay en el mundo. No estamos inventando la bicicleta. Sobre esto hay fuentes de inspiración de sobra para hacer una cosa que sea sensata, que atienda las necesidades del país, así se perturben unos cuantos aseguradores y unos cuantos banqueros, pero tampoco. Lo que pasa es que lograrlo es imposible porque el presidente Santos no está con eso. Los ministros no están con eso y aquí los vamos a oír esta noche. A la ministra de Salud diciendo que todo puede cambiar menos el aseguramiento. Luego lograrlo exige una lucha social grande. Los partidos de la coalición están con esto, de la coalición santista. Esto es lo que aprueban en general sus bancadas, aun cuando pueda haber voces discordantes muy respetables. Entonces es un llamado muy cariñoso a los médicos y a las enfermeras y a la gente de salud de Colombia. Esto podrá cambiar si ellos se deciden a cambiar. O sea, si somos capaces de hacer una inmensa movilización democrática, civil, civilizada, parecida a la que se hizo en el último año del gobierno del presidente Uribe, cuando intentaron imponer una reforma regresiva y el cuerpo médico colombiano y las enfermeras salieron y dijeron no aceptamos eso y no la pudieron imponer. Una unidad organizativa. Hay que unificar los distintos sectores que se preocupan por esto. Hay que establecer un programa común mínimo, pensando siempre en la salud como un derecho para atender las necesidades de los colombianos, que permita sentarse de igual a igual con el gobierno. Y parte del problema que hay es que la actitud del presidente Santos frente a los reclamos del cuerpo médico y de la Corte Constitucional es una actitud de olímpico desdén. No los considera, no los tiene en cuenta para nada. Y si no es posible sentarse con el Estado, con el jefe del Estado, a acordar una cosa diferente, con cambios profundos, pues esto va a seguir igual. Y cada 6 meses se van a inventar alguna cosa que conduzca, como con la historia del gato pardo, que conduzca a que todo siga igual, que es seguramente lo que vamos a oír a continuación aquí por parte de la ministra de Salud. Es como exagerar 2 o 3 retoques, 3 o 4 pañitas de agua tibia, presentarlos como si fueran alta cirugía, cuando efectivamente no lo son. Termino llamando a todos los colombianos, a los de todos los sectores políticos, polistas y no polistas, a que entendamos la gravedad de lo que está pasando y a que este sistema no da más. Son 20 años de ensayar y de ensayar y de ensayar y de ensayar, y distinto del cartel de las EPS, a nadie le ha ido de verdad bien con este sistema en Colombia, y que llegó la hora de cambiar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, honorable senador. Antes de continuar con los intervinientes